Es bueno ver cómo el Señor nos sorprende y nos habla de una manera tan especial. Sé que todos fuimos tocados y todos fuimos también arruidos por su Santo Espíritu, porque realmente es así como pude sentir en mi vida. Y creo que era necesaria esa palabra, porque al comienzo le estaba diciendo al Señor que Señor, ¿por qué me entregas esta palabra? Me cuesta porque le di excusas, le decía, no Señor, es que estos temas me cuestan cuando son a través de las epístolas. Siempre le he dado como, Señor, es mejor en un ayuno que darlo, pero a través de la predicación. Pero el Señor me llevaba a tener esa confianza en Él, amén. Así que en esta noche voy a compartirles esta palabra que el Señor nos ha confiado, se llama fortificados. Y vamos a orar primeramente, no vamos a ir como un texto todavía, porque vamos a estar estudiando a través de la carta a los Colosenses. Entonces vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Sabemos que ya, Señor, han orado, Señor, pero una vez más vengo delante de ti, mi Rey, a clamarte, que seas obrando, que sigas obrando. Te doy gracias porque, Señor, en todo eso, Señor, tú renuevas, Señor, esa confianza, Señor, renuevas, Señor, nuestras fuerzas. Y a través de todo eso, Señor, nos ayuda, Señor, a ser cada día más fortalecidos, Señor, en tu palabra. Clamamos a ti para que sea tu Santo Espíritu siga direccionando, porque ha venido direccionando todo este tiempo. Reconocemos, Señor, que es tu presencia la que ha estado obrando, Señor, y clamamos, Señor, aún sigue obrando, Señor, a través de tu presencia. Señor, que yo solo sea el instrumento, Señor, una vasija, Señor, más. Pero, Señor, es tu presencia, clamamos por tu presencia, que siga orando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si algunos de ustedes conocen la historia del caballo de Troya. De pronto sí, la película. Pero no, estuve mirando más bien la versión infantil, más sana, porque la película bastante pesada. Pero entonces mirando allí la versión infantil, cuenta que había una ciudad que estaba muy bien amurallada, fortificada, es así, fortificada, muy bien amurallada, y que ninguno de los que habían intentado conquistar esta ciudad podían hacerlo, y muchas veces intentaron, pero no fue posible, hasta que llegó un enemigo y dijo, vamos a hacer que nos vamos a ir, porque esa ciudad es como imposible de entrar allí, y vamos a hacer como que nos vamos a ir, y le dejaron una pequeña sorpresa afuera. Entonces ellos se quedaron confiados, ya los enemigos no están, vamos a salir a ver qué se hicieron, salieron derrotados, y salen entonces y se encuentran con un caballo de Troya, ¿cierto? Un caballo de madera. Y es ahí entonces donde ven ese caballo y dicen, ay, vean, nos dejaron un regalo, una ofrenda quizás de paz, un regalo de paz, donde reconocieron que nosotros somos muy fuertes. Entonces se llevaron confiados este caballo de madera. Esta es simplemente una historia, no se cree que sea historia como tal que hubiera pasado, sino más bien el tema mitológico. Entonces vemos que ellos se llevaron el caballo de madera para adentro a su ciudad, abrieron las puertas a la gran ciudad fortificada, y para sorpresa, como lo dice allí la versión infantil, ellos siguieron contentos, deleitándose, bailaron, gozaron, porque se llevaron el caballo como premio, era el premio que les habían dejado. Pero para sorpresa de todos, mientras
estaban descuidados, de ese caballo salieron todos sus enemigos que se habían resguardado dentro del mismo caballo de Troya y se robaron todas las riquezas que tenían allí en la ciudad. Esa fue la manera como pudieron entrar dentro de ese caballo, dentro de la ciudad, que era una ciudad fortificada, una ciudad que estaba muy bien amurallada, que estaba resguardada y que era impenetrable para muchos. Pero la estrategia que usó el enemigo los llevó a que finalmente pudieran ser derrotados. Entonces, ¿por qué voy a esto? Mirando allí la carta a los Colosenses, habla de que había la iglesia de Colosas, había un varón llamado Epafras que estaba dirigiendo la iglesia, pero que estaba viendo que había peligro allí, porque se estaban viniendo vientos de falsas doctrinas, estaban viniendo mucha cultura, porque estaban en una ciudad donde venían de muchos lugares, entonces todas las culturas estaban llegando a aquel lugar. Y entonces Epafras escribe a Pablo, y Pablo estaba en la cárcel, pide consejo, pide: Pablo, ayúdame con eso, porque no sé cómo llegar, no sé qué hacer con tanta doctrina, falsa doctrina que está llegando. Dentro de esas falsas doctrinas había filosofías huecas, había doctrinas muy carnales, habían doctrinas de legalismo, o sea, de todo se estaba juntando. Y yo creo que esto es parecido como cuando usted llega y abre las redes sociales y usted se encuentra primero una información de cosas como muy filosóficas, después bajas un poquito y te encuentras algo muy legalista, después bajas un poquito y te encuentras ideas de hombres, después bajas un poquito y te encuentras adoración a los ángeles, y así sucesivamente, y un poco de temas carnales que también uno se encuentra a través de las redes sociales. Siempre hago énfasis en redes sociales porque es donde nosotros hemos estado como más vulnerables. Esa es la vulnerabilidad que hoy tenemos, es donde nosotros abrimos nuestros ojos, nuestros oídos. En estos días veía algo que la pastora nos dejaba, y era que uno decía: no, es que yo tomo lo bueno y desecho lo malo, pero decía, ahí hay un peligro cuando decimos que vamos a abrir nuestros oídos a todo lo que venga. Y en estos días también yo decía así, locamente: ay, pero voy a coger allí lo bueno, pero apenas vi eso que la pastora nos enviaba, y dije: ay, sí, es verdad. Uno a veces cree neciamente que va a tener la capacidad de recibir todo lo bueno, que va a desechar lo malo, y que simplemente pues uno está firme, que uno está como esa ciudad allí amurallada en ese momento. Entonces vemos que algo así entonces pasaba en Colosas. Y vamos a ver qué era aquello que estaba afectando, qué era aquello que estaba llegando a aquella ciudad, y qué es lo que hoy también nos afecta a nosotros. Y dice primeramente que lo que estaba afectando era porque venían corrientes filosóficas, y lo dice allí en Colosenses. Colosenses 2:8 dice: no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces hace ese énfasis: vean, no permitan que vengan con filosofías huecas. ¿Qué son filosofías huecas? Puro pensamiento de hombre. Y a veces nosotros también estamos en esa tendencia, cuando llegamos y abrimos las redes, no sé, en todos lados también, filosofías huecas, aún los pensamientos. Yo pienso que esta sería mi idea, yo sugiero, y a veces es como basados en nuestra propia prudencia. ¿Qué es filosofía? Dice: conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, esencialmente sobre el hombre
Entonces es un pensamiento de hombre, y podemos apreciar entonces que se derivan de varias maneras. Hay varias ramas que se derivan a través de la filosofía, donde está la ética, está la lógica, está la estética, está la ciencia, la ontología, la política, está la parte del lenguaje. Todo eso se deriva, todas estas ramas se derivan a partir de la filosofía. Todo esto en total, como se puede apreciar en estos días, les confieso porque miraba a ver por qué me llegó esa información a mí. Me llegaba un video y yo, este hombre como habla como de elocuente, como tan especial, y cuando iba analizando iba más concentrado hacia yo, el yo, es que tú puedes hacer eso, tú, y era concentrado hacia el hombre, hacia lo que tú puedes lograr, hacia lo que puedes hacer en tus propias fuerzas, en tus capacidades, y todo eso entonces va concentrado más en el hombre que en lo que Dios hace en nuestras vidas. Es fácil, donde muchas veces nosotros pensamos, no, eso es esos son los de allá. No, fácilmente nos puede llegar. A veces nos llegan ese tipo de información y estamos ahí, ay, pero como habla de bonito, porque dice la otra versión, aquellos que hablan muy bonito, que hablan como muy elocuente. Me he encontrado con personas que, ay, como habla de bueno, ay, tan bueno escucharlo, pero cuando uno va profundizando, todo eso termina siendo filosofía hueca, ¿cierto? Dice allí entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Sutilezas es que usted no se va a dar cuenta, que va a ser como muy suave, no va a entrar así como de una, ¿cierto? Va a entrar así como suavemente. Algo que, ¿cuántos hay acá de los que están estudiando discipulado? ¿Recuerdan algunas frases que nosotros usábamos y que no estaban dentro de la palabra de Dios? ¿Algunas frases? Sí, que nosotros creíamos que estaban dentro de la misma palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Todos somos hijos de Dios. Sí, muy bien. Es como ese tipo de cosas donde llega sutilmente y uno dice, ay, no, es que la palabra de Dios dice que no se mueve. ¿Cómo es que es? No se mueve, no se cae una hoja. Y así sutilmente es donde nosotros terminamos en esa sutileza, se termina metiendo las filosofías dentro de la iglesia. Aún en este tiempo todavía el Señor me sigue mostrando, exhortando, porque yo he usado frases y pastor en estos días me corregía con una y yo decía, ay sí, yo lo veía como muy espiritual, y cuando lo corregía a través de una predicación, ¿cierto, pastor? Me lo corrigió a través de una predicación y yo dije, ah, sí, estaba más enfocado hacia algo filosófico, hacia algo que competía como hacia mí, hacia yo puedo hacerlo. Y entonces podríamos llegar a ser engañados por medio de la filosofía aún dentro de la iglesia. No, o sea, aún siendo cristianos, quiero aclarar. Aún nosotros podemos llegar a llevar ese tipo de filosofías de una u otra forma. Entonces, vemos que estos filósofos están más interesados en lo que compiten como tal hacia el hombre y como simple ser humano, pero no al hombre como un ser tripartito, como alma, cuerpo y espíritu. Y en la manera de pensar no es para nada espiritual. A veces es como si lo crees, lo puedes hacerlo, ¿cierto? Y es como un pensamiento muy personal, así. Pero la palabra de Dios dice que debemos de creer ¿en quién? En Él, en Cristo. Es en quien debemos poner esa confianza.
esa fe. La filosofía nos lleva entonces a ser autosuficientes. Mi relación con Cristo me lleva a depender de Dios. La filosofía me lleva a creer que se trata de mí, me lleva a ser egoísta, no, es que soy yo lo puedo superar. Y como lo decía en esos días, pastor, no se trata de ti. Como lo dijo en una de las predicaciones, no se trata de ti. Y es esa filosofía que nos lleva a pensar que es que se trata de nosotros mismos. Mi relación con Dios me lleva a entender que se trata de Cristo obrando a través de mí. Amén. Y debe llevarme a vivir en unanimidad con mis hermanos. Eso debe hacer en esa relación con Dios. Pero la filosofía me lleva a pensar que se trata de mis propias capacidades. El otro punto que vemos allí es a través de Colosenses 2:11, y dice allí: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y ese es otro punto donde entra el legalismo, porque nos lleva a pensar que es la tendencia o la actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. En otras palabras, el legalismo nos quiere devolver al rudimento antiguo, quitando o colocando como menos el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso hace el legalismo. El legalismo nos quiere decir que Cristo no es suficiente y que tú tienes que ganarte la salvación por obras. Así lo hace, sutilmente, y entonces empieza la gente como, bueno, es que me tengo que ganar la salvación. Muchas religiones hoy en día ofrecen esa opción, te puedes ganar la salvación si vas y predicas a tantos allí afuera, te puedes ganar la salvación si haces esto, te puedes ganar la salvación, aún si pagas una misa le puedes hacer ganar la salvación al que ya murió. Son ese tipo de cosas, pero que a veces van entrando y de las que vamos como abriendo los ojos como, ay sí, parece que de esta manera. Y podemos verlo de muchas formas, en muchas religiones, donde nos llaman, hace esto y aquello, pero realmente nosotros no podemos ganarnos la salvación. La salvación es gratuita, ya está. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos porque hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y hoy respondemos en gratitud a todo eso, a que entender que nosotros no pagamos nada por esa salvación, y en respuesta de esa gratitud, Señor, gracias. Servimos porque estamos agradecidos, no servimos para ganarnos la salvación. Amén. Ya la tenemos, esa es la seguridad que debemos de tener. Cuando tenemos la seguridad que tenemos la salvación, ya hacemos todo en gratitud, y ya cuando hacemos todo en gratitud no vivimos como, ay no, es que como cargados, no, estamos agradecidos, tenemos la certeza que somos salvos, ya Él pagó por nosotros. Amén. Y entonces vemos que Él lo llevaba allá y le decía, no permitan, dice, el 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados a través de Cristo. Él quitó todo el oprobio que había en nosotros, todo el pecado. Allí habían judaizantes, habían esos que empezaron a poner la idea, no es que usted tiene que hacer eso para ser libre, usted tiene que seguirlo haciendo, pero Él le estaba mostrando, no, ya la salvación está, ya somos libres, ya hoy hacemos las cosas es en respuesta a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ahí es donde el Señor nos hace una pregunta, ¿lo que hoy haces es para agradar a Dios, para darle gracias a Dios, o porque aún sigues pensando que tienes que ganarte la salvación?
¿Cómo lo estás haciendo? Y creo que en eso va muy enfocado lo que hoy nos decía el Señor, nos compartía el hermano Guillermo. Hermanos. Se me olvidó el nombre. Más constancia. No, o sea, porque dice, es que es de corazón, es desde el corazón. Cuando usted lo está haciendo con esa intención de ganarse la salvación, usted lo está diciendo con un corazón que es interesado, es que me lo tengo que ganar, no, ya usted lo tiene. Ese corazón debe ser agradecido y debe entregarse en adoración al Señor, debe ser ese sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Amén. El otro punto que veíamos allí es que dice ahí en Colosenses 2, del 18 al 20, dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones y sobre estas cosas su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Amén. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con todas las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Entonces lo dice allí, que es esa adoración hacia los ángeles, y es ese tema de que tenían que ser religiosos, de que tenían que adorar a ángeles, de que tenían que, y se estaban llenando de arrogancia porque tenían visiones, y se estaban enfocando más hacia las visiones que tenían más que en el mismo Dios. Entonces vemos que allí nos dice que estaban adorando ángeles. ¿Será que hoy nosotros podemos adorar ángeles? No, como en estos días les compartía. Y yo meditaba en esto porque nosotros de niños orábamos: ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Y ya, Señor, qué cosa tan tremenda lo que uno hacía. Y eso se ve todavía. Y usted a través de las redes sociales también ve adoración a ángeles, órele a este ángel, este es el ángel de tal, este es el que hace tal cosa. Yo lo hice algún día en mi vida, también fui partícipe de ese tipo de adoraciones, ese tipo de cosas que no son para nada buenas, y que el Señor nos dice que nosotros no debemos adorar a los ángeles. Al único que debemos adoración es a Dios. Amén. Y aún ni siquiera como llegar a orarle, a pedirle algo, como invocar: ay ángel, ven. No, primeramente es a Dios. A los ángeles no se les ora. A quien debemos dirigir nuestras oraciones es únicamente a Dios. Y allí en 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Y dice entonces más adelante, dice que y siempre hablan, dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Hay gente que solo se enfoca: tuve esa visión. ¿Será que hoy podemos tener visiones? Sí. En Joel 2:28 lo dice, que podríamos tener visiones. Pero el peligro ocurre cuando esto se va convirtiendo en el motivo de mi adoración. Ay, es que yo tengo muchas visiones. No, esa adoración por mí mismo, eso es donde yo puedo caer en ese tipo de arrogancia. Y entonces vemos que a través de estas visiones se han levantado muchas religiones. Y leía un poco, un día le regalaron el libro de los mormones a mi esposo, y empecé a mirar un poco, lo abrí de curiosa porque tengo ese defecto de curiosidad. Y puede llegar a ser peligroso, pero es el Señor como
llega y me exhorta otra vez, no seas curiosa. Pero mirándolo, el libro empieza diciendo que ese señor que escribe este libro tuvo una visión con ángeles, tan exacto como aquí lo muestra. Tuvo una visión con un ángel y que el ángel le trajo una nueva revelación y empieza a contar, y yo sentí como ese pánico cuando yo iba leyendo eso y yo decía, ay Señor, esto es peligroso, me metí en donde no era. Pero es ese peligro donde a veces podemos llegar a caer, y a veces aún en la iglesia hay iglesias que solo se mueven a través de tuve esa visión y poco de la palabra de Dios. Por eso es necesario ese equilibrio. Nosotros sí podemos tener visión, sí podemos tener sueños, pero siempre debemos de tener principalmente la palabra de Dios. Amén. Yo recuerdo una predicación un día y solamente se basó esa predicación en una visión, y todos entraron en pánico, y yo creo que eso se volvió colectivo, todos lloraban, gritaban se volvió colectivo, porque la visión hablaba no, ves que mi hijo tuvo una visión con un ángel, y entonces mostró cómo iba a ser el tiempo final, y ahí colocó una cosa exagerada, y yo después que me fui para la casa dije, ay, pero en el libro de Apocalipsis no lo dice así como tan explícitamente, pues como que empezaba a ser como algo tan exagerado que sobrepasaba hasta el morbo, o sea, era exagerada la manera en como explicaba esa visión, y me quedé después pensando, pero cuando se abrió la palabra de Dios, todo esto se basó en una visión, pero la palabra de Dios no recibí, y quedé como en esa angustia en ese momento, porque muchos se fueron como afligidos en ese momento también, como ay sí, pero uno dice, bueno, se fueron afligidos pero no arrepentidos, se fueron llenos de miedo, de pánico, pero no arrepentidos. Entonces no estaba el Espíritu Santo allí, no estaban, creo que ahí es donde se mueve más como la emoción, y le doy la gloria a Dios, que pastor dice, no, yo primero tengo que orarle a Dios, porque a través de estas cosas muchas veces se ven afectadas las iglesias, a través de tuve esa visión y veía esto y se vuelve la cosa más exagerada, aun cuando dicen, no, es que yo bajé al infierno, o que aquello, y que subí al cielo, y todas estas cosas, y eso lo único que genera es pánico, pero no genera arrepentimiento genuino. Ahí es donde debemos nosotros entonces decir, como allí dice en 1 Juan, que probemos los espíritus. No podemos estar recibiendo todo de una vez, debemos probar si viene o no de parte de Dios. Amén. Y el otro punto, o el otro punto que había allí, era la carnalidad. Allí en Colosenses 3:3 vemos, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Por qué entonces seguimos participando en eso? Dice como carnalidad, mirándolo, es el hábito, depravación, inmoralidad, asimismo placer, gusto, deleite de la carne. Para ser carnales, nosotros necesariamente no tenemos que estar haciendo cosas que el mundo hace, evidentemente, pero que vemos nosotros, que dejamos de entrar a través
de estos ojos. ¿Qué pensamientos dejamos que se queden allí acomodados? ¿Cómo son nuestras actitudes frente a las diferentes circunstancias? Dice más adelante allí que el enojo, la ira, también hace parte de esos que son carnales. ¿Y cómo nosotros somos con respecto al enojo, a la ira? ¿Cómo aún esas frases sarcásticas a través como que uno ve una frase sarcástica a través de las redes sociales y uno dice, ay, tan chévere uno mandarla? A mí me ha pasado. Y uno dice, ay, Señor, esta mente sigue siendo carnal. Tengo que seguir trabajando en eso. Tengo que ser cuidadosa porque esa es la manera en que a veces entra ese caballo de Troya en esta ciudad amurallada, con todas esas sorpresas, con todo aquello que lo ve uno como, bueno, por este ladito pues se puede, ¿cierto? Y a veces en esa misma carnalidad también podríamos ver que se ve muy evidente a través de cómo nosotros reaccionamos a través de la predicación, cómo la recibimos. Si la recibimos con enojo, decimos no vengo porque es que me destortaron y me hablaron de eso, me tiraron piedras, me hicieron esto, o cómo la recibimos. Sí, Señor, realmente necesito trabajar en eso, realmente necesito seguir examinando esa parte en mi vida. Y en esa carnalidad que hoy afecta a la iglesia en su mayoría, y ahí vemos que hoy en día hay iglesias para todos los gustos. Como en esos días Pastor decía, a usted en la casa usted tiene la opción de ver esta predicación, si no le gusta usted puede bajarse otro poquito y hay para mi gusto. Entonces en esa carnalidad también hay iglesias para todos los gustos, ¿cierto? Hay para quienes, bueno, que no me hablen, que me acepten en mi condición pecaminosa que soy, que no me digan nada, que no me exhorten. También hay ese gusto de, bueno, allí no me conocen, entonces nadie sabe mi vida, no me veo obligado a cambiar. Y es allí donde también podemos ver como para el gusto de, bueno, allí no necesito vivir en unidad. Y en otras cosas donde uno dice, bueno, allí me siento en más libertad de hacer, de vivir mi libertinaje, de vivir como me dé la gana. Y es ahí donde nosotros nos volvemos sensibles e insensibles. Es una contradicción. Me gustan las contradicciones. Sensibles porque nos duele que nos hablen del pecado. Insensibles a la santidad de Dios, que nos invita a ser santos porque Él es santo. Amén. ¿Sí? Así vive la mayoría del mundo hoy. Sensible e insensible. Dolido, me hablaron allí, es que me exhortaron, es que me dijeron eso, porque eso requiere vivir en santidad. Y si es a través de la palabra de Dios, el Señor está llevándonos a vivir en santidad. Amén. Ahora viendo estos 4 puntos que hoy nos pueden afectar, que pueden venir dentro de ese caballo de Troya, ese enemigo puede entrar dentro de ese caballo de Troya, entrar a nuestra ciudad amurallada. Quiero que se imaginen, imagínense por un momento que ustedes son esa ciudad que está fortificada, que está amurallada, y que hay un caballo que puede entrar sutilmente a nuestras vidas con estos puntos. Puede entrar el legalismo, puede entrar la carnalidad, puede entrar la adoración a los ángeles, puede entrar las filosofías. Creo que esa es la que más nos afecta de muchas maneras. Mirando ahorita como lo estudiamos, lo miramos a través de lo que, como iniciamos, los que hemos iniciado a través del discipulado, como muchas frases las llevábamos y las embarcábamos allí, las hacíamos como si fueran parte de la palabra de Dios. Y entonces es así donde pueden entrar. Entonces miremos que
¿será que nosotros podríamos llegar a ser como esa ciudad, de ceder, salir de las murallas, e ir a mirar si es que ya el enemigo fue vencido, ir a mirar y tomar como ese regalo, ese caballo de Troya? Decir, bueno, el enemigo ya se fue, aquí no hay peligro, salgo y debo entrar el caballito de Troya. Este pueblo lo hacía porque vio que era un regalo, pero es un gran error nosotros pensar que, bueno, ya nosotros vencimos, estamos muy bien, el enemigo ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Sabemos que a través de Cristo el enemigo ya no tiene más poder sobre nuestras vidas, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que estamos amurallados nosotros? ¿Será que estamos fortificados nosotros? Ese es el gran peligro. Uno de nuestros mayores problemas es que nos pasa con todo eso, es que llegamos a sentirnos que estamos confiados en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Como sí. Y en eso, por eso decía, el Espíritu Santo me tiene que estar arguyendo porque yo soy curiosa. Y en esa curiosidad yo a veces pienso en mi propia prudencia, que yo tengo la capacidad de llegar y curiosear y que nada me va a pasar. Y me pasa mucho con los temas filosóficos. Ay, ve, eso es tan interesante. Pero el Señor como que vuelve, no te interese tanto. Busca la palabra de Dios. Entonces, a veces digo, ay no, pero ¿por qué no escucharlo, tomar lo bueno, desechar lo malo? Sí, así, en esa actitud. Y por eso Pablo allí hace un énfasis cuando comienza la carta, muy importante, comienza esta carta defendiendo quién es Cristo, porque es que es algo que debemos recordar, quién es Cristo en nuestras vidas. Amén. Y nos muestra cómo es la supremacía de Cristo. Nos muestra que Cristo es Dios y que ya estaba antes de la creación y es partícipe de la creación. Allí en Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Amén. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y por qué hace este énfasis? Primero empieza Pablo diciendo quién es Cristo, como allí mostrándolo, que Él estaba antes de la creación, porque aún en medio de las filosofías se van a hacer creer que Cristo, Jesús, un hombre más que vivió muy bien en la tierra, nos dio ejemplo, porque es la manera en que escuchaba un hombre que dio ejemplo, pero no reconocen la deidad de Cristo como tal. Así sutilmente llegan y no, ese es un hombre digno de seguir, y pareciera que lo están siguiendo, pero no, es mentiras, porque no están reconociendo quién es Dios, que Él es Dios, que Él estuvo antes, que Él siempre ha sido. Amén. Y así mismo nos lleva a entender que como Él es creador, también nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, de aquí yo he hecho todo nuevo. Si bien así, ¿no? Bueno, eso quita entonces toda autosuficiencia de nuestras propias vidas. Es decir, bueno, Él es mi creador, yo necesito depender de mi creador. También nos muestra allí en Colosenses 1:18, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y nos muestra a Cristo como cabeza de la iglesia. Dice, y por ende no puede haber ningún pensamiento, opinión por encima de Cristo. Una iglesia sin cabeza, pues está muerta. Y a veces vienen las opiniones como yo pienso. Cristo lo dijo así, pero
en este tiempo las cosas han cambiado, yo pienso que debería ser así, ¿cierto? Y es donde es una iglesia definitivamente sin cabeza, donde no tiene a Cristo como aquel que está por encima. Y vemos a través de Cristo también que Él nos reconcilió. Ahí se me perdió esa parte. Nos reconcilió. Bueno, a través del versículo 21. Eso incluye que ustedes antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Vemos entonces que nos reconcilió. La sangre de Cristo trae santidad y por lo tanto trae paz para acercarnos confiadamente a Dios. Recordando que a causa de nuestra condición pecaminosa estábamos separados de Dios y que a través de Cristo encontramos la provisión como sacrificio aceptable por el pecado. Entonces vemos que Cristo es en total ese muro, esa fortificación, y es necesario permanecer allí dentro de Cristo. Amén. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es por eso que Pablo entonces, y hay un versículo clave que hay allí, Pablo entonces dice algo que es muy importante, que nos lleva a saber cómo vamos a estar fortificados. Primero les estaba mostrando todos los problemas que habían, todas las tentaciones, las falsas doctrinas que pueden llegar a nuestras vidas. Y segundo, estaba mostrando quién es Cristo en nuestras vidas, qué ha hecho Cristo en nuestras vidas, y ahora nos lleva a ver cómo nosotros podemos hacer que Cristo sea quien nos fortifique, sea ese quien nos amuralle allí dentro de esta ciudad, que corre el peligro de que pueda entrar un caballo de Troya con todos sus enemigos y con todas las cosas que terminan robándonos nuestra vida espiritual. Dice allí en Colosenses 2:7, una vez más: arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Dice otra versión: construyan su vida sobre una base sólida. Y vamos a ver a través de ese arraíguense, ¿qué será? Arraigados. Dice echar raíces, anclados firmemente en sus caminos. Eso requiere entonces constancia, y es de las cosas que más nos cuestan en nuestro caminar cristiano. Constancia en la devoción con Dios, constancia en la oración, constancia en la lectura de la palabra, constancia en congregarnos. Esa es la manera como permanecemos arraigados, como empezamos a echar raíces, como estamos ahí, a través de Cristo. Esa constancia. De ahí que hoy en día, pues uno diría, pues uno todos los años echando la misma cantaleta, que uno dice, los 11 vecinos, y uno, no, pierden la constancia en diciembre, es lamentable, y a veces es en una falsa seguridad de que entonces diciembre me pierdo, enero vuelvo, ¿y cómo vuelven? Si es que pueden llegar a volver, quizás perdidos. Si es que llegan, debemos de orar por ellos, amén. La constancia en la nevera. Es ahí donde perdemos, es estar arraigados, donde vienen las circunstancias y nos lleva el viento. Entonces vemos que lo dice también allí en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados
amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. Fuertes y constantes, porque nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Ese tiempo, esa constancia de estar en la lectura de la palabra, esa constancia de estar en la oración, esa constancia en congregarnos, porque muchos van a decir, ustedes tan religiosos, a toda hora congregamos, ustedes tan religiosos, a toda hora tienen que estar orando por todo, ¿cierto? Pero esa constancia para nada es inútil. Esa constancia nos lleva a estar arraigados. Dice más adelante, sobreedificados en Él. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Lo dice otra versión, sobreedificados en Él. Y es la idea de construir. Por eso les decía, es una ciudad amurallada, una ciudad que está fortificada. Esa fortificado será por si llega el enemigo, esa ciudad está bien amurallada, está cuidada y no puede entrar nadie. Dice, es la idea de construir. En este caso es construir esa relación con Dios, que se construye día a día y va muy de la mano igualmente con esa constancia que les decía. Pero esa constancia no debe ser de rutina, sino de cada día ser intencionales, como ahorita el hermano Guillermo nos dijo, la intención del corazón. ¿Cómo somos nosotros o sea, con qué lo hacemos? Venimos acá por rutina, porque a veces esa constancia nos puede llegar a ser como, ay, no, por rutina no. Intencionales en todo lo que hacemos. Abro la palabra de Dios, intencional, quiero escuchar a papá. Voy a la oración, tengo la certeza que papá está ya escuchándome. Amén. Me congrego, tengo la certeza que estoy en comunión también, juntamente con mis hermanos. Amén. Intencionales debemos ser en esa constancia con Dios. Por eso requiere entonces un esfuerzo también de empezar a desechar nuestra vieja naturaleza, porque es que uno empieza a decir, ay no, qué pereza, otra vez, no, eso requiere esfuerzo, desechar esta vieja naturaleza, eso requiere morir a esa vieja naturaleza, donde uno decía, ay no, es que a mí no me gusta como estar entre tanta gente. No, el Señor nos lleva a tener ese esfuerzo, porque si no lo dejamos, entonces esa constancia no sería más que una religiosidad, una rutina y no una edificación en una relación con Dios. Amén. A veces les confieso que yo leía la palabra de Dios hace muchos años atrás. Yo decía, ay, ya me leí tanto. Pero era solo para decir, ay, me leí tanto. Pero de lo que entendía, cero, poquito, pero ay, me leí tanto. Y era así como en esa jactancia poco intencional de relacionarme con Dios, sino la intención era, ay no, para decir que había leído mucho. No, en eso debemos ser intencionales en esa relación con Dios. Dice más adelante, dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Dice en otra versión, confirmados en la fe. Tener la certeza cada día, constancia y la relación con Dios son las que me llevan cada día a tener una convicción y seguridad de nuestra fe en Cristo. Es así como podemos tener firmeza a través de las muchas pruebas. Requiere constancia, requiere relación y requiere convicción. Es así como el Señor nos lleva a ser fortificados. Y dice más adelante que abundarán, dice, y rebosarán en gratitud. Lo dice otra versión, abundarán en acción de gracias. Es allí donde se ve reflejado esa acción de gracias. No es a través de, ay sí Señor, gracias, no.
se vea reflejado a través de los hechos, a través del servicio, a través de cómo nos entregamos a los demás, de cómo servimos a los demás. Amén. Esa es la manera en cómo el Señor nos lleva a estar fortificados, a través de constancia, a través de relación, a través de convicción y a través de que en esa gratitud nosotros sirvamos a los demás. Amén. Vamos a ver entonces que la vulnerabilidad de nuestros días es que estamos en un mundo donde hay tanta facilidad de conocer nuevos vientos de doctrina. Usted hace años atrás usted no tenía el celular y decía, ay no, por acá tal frase, ay por acá tal frase. No, llegaba de pronto por la información de un amigo, de pronto que usted estaba estudiando, estaba en la universidad, pero no llegaba con la velocidad con la que hoy llega. Tanta información, tantas cosas, tanta doctrina falsa que parece buena, pero termina siendo, es falsa. Mientras no estemos escudriñando allí la palabra de Dios, podríamos caer en todo eso. Mientras no tengamos constancia, mientras no tengamos relación con Dios, mientras no tengamos convicción de en quién hemos creído, porque Él hace el énfasis, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Amén. Cristo es quien nos reconcilió. Cristo es quien nos dio salvación. Amén. Entonces, por eso debemos estar cada día allí, sobre edificados, cada día colocando bajo esa cobertura, amurallados, cubiertos, a través de Cristo, a través de una relación con Él. Siempre hemos estado en un mundo caído, esa es una realidad, pero ahora nuestros ojos están vulnerables, cada vez más vulnerables. O sea, ¿cuánta pornografía hoy el mundo puede ver? ¿Cuánta pornografía alcanzamos a ver? Porque es que aún nosotros nos toca, de una u otra manera estamos pasando y lo vemos a través de las propagandas. ¿Cuánta pornografía se alcanza a ver? Aún a nuestros hijos, que uno dice, lamentablemente, pasa. Y es donde debemos estar entonces, allí, fortificados. Y es entonces que debemos entender que somos vulnerables. Quizás aquel pueblo, como se los cuento, es una historia. Aquel pueblo dijo, no, ya no somos vulnerables, salimos y nos dejaron un regalo. A veces nosotros podemos estar así. No, ya no somos tan vulnerables, nos salimos de la cobertura de Dios. Es ahí donde nosotros terminamos perdiendo las riquezas espirituales que el Señor nos ha entregado. Amén. O sea que el Señor nos invita en esta noche que solo en Cristo Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro baluarte, Él es el que nos guarda, pero nosotros tenemos que estar sobreedificados, arraigados en Él. Amén. Vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias por tu amor inagotable, gracias porque, Señor, cada día nos muestras la necesidad de cada día estar en constante relación contigo, de ser intencionales en esa relación contigo, mi Reina. Señor, porque apartados de ti, como lo dice tu palabra, nada podemos hacer. Apartados de ti, Señor, lo único que nos pasa es que somos vulnerables, más vulnerables, Señor. Señor, ayúdanos a ser, Señor, como un día también le dijiste a Jeremías, que sería como una ciudad fortificada. Y efectivamente, Señor, Él fue como esa ciudad fortificada. Señor, donde vinieron muchos vientos, donde vinieron pruebas, donde vinieron dificultades, pero Él permaneció. Ayúdanos, Señor, también a permanecer en ti, mi Rey amado, a permanecer en tu palabra,
a permanecer en tu presencia, mi Rey. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.